Muy bien, desde mañana ya rige el DNU, mañana es 29, ¿no? Entonces hoy estamos hablando de lo que empieza a regir mañana el DNU y lo convocamos al abogado especialista en Derecho Penal también, son muchos acá en Paraná, para que nos hable del DNU y lo que es fundamental, lo que decía acá Freddy Britos, respecto a lo que va a ser el regreso de la ley de obediencia debida, ¿sí? Que la verdad para mí no tiene ningún sentido. ¿Cómo anda, Rubén? Felices fiestas. Bien, gracias. No son tan felices, pero son fiestas. Bueno, es que siempre dar un buen augurio, digamos. Bueno, cuando estemos acá estamos bien. Contame un poquito. Yo después de esto ya, a mi edad ya no creo en nada. Un saludo a la audiencia y a mi familia que seguramente me está mirando y te agradezco el espacio. No, por favor. Yo lo que puedo hacer, si te parece bien, si le parece bien a la audiencia, dar una suerte de aclaratoria para la sociedad que no mastica esto todos los días, digamos. Patricia, contale, dale. Claro, como decía Stusenegger, acá está Patricia, acá está el proyecto. Este es el proyecto de reforma, que eso fue redactado un 27 de diciembre de este año. Y esto sería el decreto de necesidad de urgencia que salió con fecha 20 de diciembre. Que se pone en vigencia mañana. Claro, que no tiene fecha, porque aparte hasta en eso jugaron, ¿no? No le pusieron fecha. Bueno, a ver, a la gente que le interesa los caminos del país, se quedaron clavados 5 horas esperando cuando el ministro Caputo nos demoró todo para ver qué iba a pasar con la economía de la Argentina. Y nos tuvo ahí hasta las 9 de la noche hasta que dictó ciertas medidas que podría haberla anticipado. Me acuerdo en ese momento cuando pasaron estas cosas. Pero me parece que por ahí es un poco más intenso lo que significa el DNU y el proyecto, porque la gente dice, che, ¿es válido, no es válido? ¿Está haciendo bien, está haciendo mal? ¿Es correcto, es incorrecto? ¿Es legal, es ilegal? Por ahí escuchaba en algunos foros más especializados en derecho constitucional que no es la vía para poder realizar modificaciones normativas de la realidad social de la Argentina. Yo digo por ahí lo que puedo llegar a interpretar laxamente sobre lo que tiene que ver con estas cuestiones. Milei es un tipo raro. ¿Podemos catalogarlo así? El presidente de la nación. Sí, sí. Yo no soy libertario, no soy mileísta, eso lo tengo que declarar. ¿Tenías algún psiquiatra para consultar? Pero digo, aunque sea telefónicamente. Lo digo bien, esto es un análisis, no es crítica ni pegarle a nadie. Vamos a hacer un análisis realmente jurídico, político y un poco de lo que podamos masticar. Claramente lo que está sucediendo desde que asumió el presidente actual de la República Argentina son medidas de shock. Ya ha habido otros decretos que dictó, ha habido reducción en sus ministerios y claramente todo lo que vociferaba tal vez en la campaña política hasta ahora no ha sucedido, que fueron sus dos pilares. Vamos con la introducción del análisis político, la eliminación del Banco Central y la dolarización de la economía argentina. Nada de eso ha sucedido. Yo creo que ningún gobernador de la Argentina que está alineado, digamos, a la conducción del actual presidente debe estar pensando, che, la gente me está reclamando lo que prometió en campaña y hasta ahora no ha sucedido. No hubo dolarización, hubo devaluación y no hubo prender fuego al Banco Central, sino hubo la emisión más grande de la historia. A mí me quedan algunas dudas, porque siempre pasa lo mismo. Cuando un candidato surge, sale en campaña, no muestra a sus funcionarios. Y esto es algo que me parece que hay que empezar a mejorarlo democráticamente hablando. Porque si a mí me mostraron un Milei como presidente y sabía que Caputo iba a ser ministro de Economía, no sé cuánta gente lo votaba. No tengo nada con Caputo, digo, sí. O sea, va a manejar nuestra economía, hay que apoyar para que las cosas salgan bien. Pero digo, a ver, hay algunas cuestiones ahí para charlar. Vamos específicamente al proyecto de ley del decreto de necesidad de urgencia. ¿Puede el presidente, doña Rosa, doña Olga, usted que está en su casa, que está escuchando un montón de cosas sobre estas cuestiones, ¿puede el presidente hacer lo que dice que está haciendo mediante un decreto de necesidad de urgencia? ¿Qué es y por qué puede hacerlo? Bien, el Poder Ejecutivo está en cabeza del presidente. Lo elegimos, lo votamos, es presidente. Tiene facultades, eso lo dice la Constitución Nacional. Hay un artículo, el 99, y establece todas las facultades que posee el Poder Ejecutivo. Una de esas facultades, que en el inciso 3 dice, usted puede dictar decretos de necesidad de urgencia bajo ciertos paradigmas, o sea, bajo ciertas circunstancias. ¿Pero qué significa esto? Bajo un contexto, bajo un sistema de un país que se aglomera en un país representativo, republicano y federal, como sistema de gobierno, la parte republicana quiere decir que yo tengo un poder ejecutivo que ejecuta, un poder legislativo que sanciona leyes y un poder judicial que controla el incumplimiento de esas leyes. Ahora, la pregunta para doña Rosa es, ¿y por qué puede dictar un DNU? ¿Y qué significa eso? Que si justifica la emergencia, que hay normas que establecen qué es la emergencia, como pasó con la pandemia, con Alberto, che, hay una emergencia sanitaria en el mundo,
y trajo un par de tratados internacionales que dijo, bueno, vamos a restringir derechos, no suspenderlo, decir, usted no puede salir a la calle, usted no puede ir a trabajar, usted no puede hacer aquello, restringió y la gente no dijo nada, acató por la vida, por la salud, por el país. Había una emergencia y había necesidad y urgencia de hacerlo rápido. Vamos a arrancar con el tema en concreto. Hay un dictado de emergencia económica, sanitaria, fiscal, política, social, económica. Bueno, en fin, lo que hace es hacer una suerte, en este decreto de necesidad de urgencia, como todo acto administrativo, que esto es un acto jurídico, tiene que justificarlo. Y en los considerandos dice, yo encuentro un montón de deficiencias en la Argentina. Esas deficiencias son responsabilidad del gobierno anterior. Inchequeable. Para arrancar, inchequeable. Pues si yo tengo que analizar esto, habla sobre el PBI, habla sobre la deuda de 5 puntos, habla sobre las deudas en pesos, habla sobre los canjes, habla sobre encajes, perdón, habla de un montón de cuestiones que hace responsable un gobierno anterior. No cuestiono otros gobiernos porque deuda se ha tomado en Argentina desde 1945, 1950 creo. Y dice, ante esta inestabilidad social y económica, yo voy a buscar decretar la emergencia porque efectivamente esa emergencia la tengo que resolver yo con mi mano, con mi fist, con mi puño. Esto viene de Francia, estamos hablando de cuando apareció el Estado de Derecho, o sea, que se eliminó la monarquía, vino el Estado de Derecho y dijimos, hay un contrato social. Algunos como Hock hablaba del Leviatán, que es en realidad de la Biblia, sobre algo, un monstruo que viene a contemplar que yo restringo sus seguridades y sus libertades en pos de darle otras mejores. Y dice, bueno, a ver, yo quiero hacer todo esto. Pero esto son facultades legislativas, o sea, tiene que haber los 257 diputados tienen que votar estas cosas, tienen que elegirla, tienen que debatirla, tiene que haber un consenso, tiene que haber un sistema, un mecanismo democrático que, como ustedes nos eligieron, pase por esa vía. Dice la Constitución, yo le puedo dar esa facultad al presidente si declara la emergencia, mientras que no toque algunas cosas como el derecho penal, el derecho electoral, los partidos políticos y otra cosita más que se me está escapando. Digo, estoy haciendo un brainstorm, digamos, o sea, pensando en voz alta. No, esto no es una clase académica. Entonces, vamos por ahí la respuesta a algunos técnicos que dicen, no, esta no es la vía. No, a ver, hablemos sobre las cosas que sí realmente tenemos que hablar. La Constitución lo faculta. Porque en 1994, cuando estaba Menem con Alfonsín y en el Olivo, que sí, que no, bueno, lo dejaron ahí metido como facultad. Le dieron facultades legislativas al Poder Ejecutivo Nacional. Y eso está en la Constitución. Y hasta que alguien no venga y modifique la Constitución argentina, eso está. Punto número 1, ¿puede? Sí puede. Acá está, y acá lo están luchando. Ahora bien, como dijo bien él, esto todavía ni siquiera pasó por su mecanismo original para que sea debatido. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Dónde tiene que ir este decreto? Que para mí ya los considerando son cuestionables. Y las cosas que modifica también. Porque dice, yo quiero, digo, me pongo en técnico, ¿sí? Yo no critico a la persona, digo, si ustedes me votaron para que ustedes vivan mejor, aún así que yo acusé que la van a pasar un poco mal, porque hay que modificar varias cosas, y tienen que soportar el chicotazo de lo anterior, ¿por qué modificar cosas que en realidad no traen paz social? Ese es el eje de la discusión. Meterse con las cuestiones laborales, en la organización económica meterse con las cuestiones previsionales, en las cuestiones que tienen que ver con la paz social, meterse con las cuestiones de seguridad. Digo, entonces, ahí se empiezan a mezclar unas cosas y Miller, yo creo que su cara empieza como la película de Batman, ¿viste? El malo que tenía una cara y el otro... Harvey Dent, ajá. Entonces yo digo, Milei, primera pregunta, ¿Milei es Milei? Porque me hace recordar cuando le decían a Alberto, che, vos sos Cristina, digamos. Entonces, parte número 1, un cogobierno, yo creo que se está visorando a partir de hoy, porque gran parte de los funcionarios de Milei no son de Milei. Esa es la respuesta primera política. Ojo, yo quiero apoyar al gobierno, yo lo apoyo porque si el gobierno falla, fallamos nosotros, y nosotros la pasamos mal. Como si el gobernador de nuestra provincia, le tiene que ir bien. A vos te va a ir mal, a mí me va a ir mal, a él le va a ir mal, a la audiencia le va a ir mal. Entonces, primero, respeten el voto. Si la gente ofreció un proyecto de vida, que lo respete el dirigente. Bien, metió un decreto de necesidad de urgencia. ¿Cuál es el mecanismo para que esto sea válido? Hay una ley que reglamenta eso, que te dice, la 16.900 y pico, no me acuerdo bien el número. Este decreto, una vez que el presidente lo firma, que lo firmó con acuerdo de ministro, con todos sus ministros, y él lo firmaron, tiene que pasar a una comisión en el Poder Legislativo que se llama Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo, que al día de hoy no está conformada. Nadie se sabe cuáles son los 16 legisladores que la van a conformar y aprobar o desaprobar en dictamen favorable o desfavorable de este decreto de urgencia. No hay nombre ni apellido. Es más, Menem y Villarroel están todavía charlando sobre quiénes van a ser los integrantes y creo que tienen plazo hasta el 5 de enero. E igualmente, como bien dijiste Rubén, mañana 29, esto es operativo.
Entonces me hacían preguntas, empresa, cliente y demás, che, mañana si yo despido a alguien, ¿qué pasa? ¿A partir de mañana? Claro. Es eso. Es esto. ¿Y qué pasa si este DNU lo desaprueba? Todo lo que sucedió en el medio se presume válido. Si yo tengo técnicamente, si yo tengo una nueva ley y es pro trabajador, yo puedo solicitar judicialmente que se me respete la mejor ley vigente. Claro. Distinto si yo tengo un contrato. Por eso, acá entra una discusión en donde nosotros vamos a tener mucho laburo, digo yo, digamos, porque va a haber actos jurídicos, va a haber contratos, va a haber situaciones de hecho que tengan efectos jurídicos, va a haber es como cuando salió el Código Civil Comercial. Había cosas nuevas que tienen que ver con la temporalidad jurídica. Claro. ¿Cuándo es válido? ¿Cuándo no es válido? ¿Cuándo entra vigencia? ¿Qué es? Etcétera, etcétera. Ahora, en 3 meses te pueden limpiar el 50% de los trabajadores, ¿eh? Porque hasta dentro de 3 meses no va a haber el cameral y la justicia tampoco va a decidir. ¿Por qué decidir en abstracto? Yo digo algo. Acá todos somos personas. Porque yo tengo que respetar al empresario y yo tengo que respetar al trabajador. Yo tengo que respetar al funcionario y tengo que respetar al que tiene capacidades diferentes, al que camina en la calle, al que elige trabajar, a todas las personas. Acá la discusión no es en realidad si le saco más o menos derecho al trabajador, si el empleador va a tener un fondo de garantía y no va a tener la indemnización. Acá la discusión es ¿qué seguridad jurídica tenemos en el Estado de Derecho de la Argentina? Porque nuestro dirigente tiene que traer paz social. No está mal ser empresario, no está mal ser trabajador. La misma libertad o jurídica, ¿no?, que le va a dar al tipo del litio. Perdón, no está mal ser policía. Digo, vuelvo un poco, me escapo un poquito del DNU y me voy al proyecto. Vos me hablaste de cuestiones penales al principio. Hay un artículo del 344 que habla sobre la legítima defensa. Y hay unas modificaciones importantes, que son básicamente 3 o 4, puntuales. Y esa letra es de la ministra de Seguridad. ¿Qué es lo que dice sobre la legítima defensa? ¿Qué dice sobre la legítima defensa? Siempre tener la opinión favorable al que ejerce la defensa, en estos casos puntuales. En el caso que yo quiera demandar o querellar, me quiere demandar o querellar, que fue el que me atacó, por decirlo así, no va a poder demandar, no va a poder querellar en esa causa. Se va a tener que interpretar, o sea, yo puedo responder con otra fuerza, digamos, si yo veo una amenaza. Digo, no lo estoy explicando bien técnico, lo podría leer, pero me parece que va a aburrir a la gente. Digo que en vez de generar más seguridad, yo creo que genera más desconcierto. Y en el desconcierto, en materia jurídica, cuando yo abro algunas puertas, provoco a la sociedad que genere y se aproveche de eso para la producción del daño. Entonces, yo no digo un Estado de Derecho en donde yo restrinja todas las libertades. Yo digo, el sistema jurídico que traíamos hasta hoy fue un logro de los últimos 20, 30 años. Más derecho penal, más derecho de familia, más derecho del consumidor, más derecho al trabajo, más derecho de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Acá el eje son otras discusiones. Y si lo digo a los colegas con todo el cariño y con todo el amor del mundo, discutamos lo que nos dedicamos a esto, a establecer qué va a pasar con las relaciones de desigualdad, qué va a pasar con el consumidor, qué va a pasar con el trabajador, a la persona que está en un vínculo de desigualdad con el otro, porque a mí me encanta el discurso de la libertad. ¿Sí? Pero el liberalismo trae una cosa que es bastante monstruosa, que es, cuando yo tengo un poco más de poder vos, yo voy a decidir por vos, y vos vas a tener que responder por sí o por sí, no por no. Entonces, ¿por qué la libertad de mercado tiene sus pros y sus contras? Tiene sus pros cuando yo hago negocios. Ahora, cuando yo quiero generar abuso y desabuso, ahí es peligroso el liberalismo. ¿Por qué? Porque el intervencionismo estatal, que de alguna manera se vino realizando, tiene su lado negativo porque puede haber disvalencia, puede haber corrupción, puede haber tejimaneje, puede haber errores. Es normal, se corrige. Venga usted, señor presidente, como usted dijo, no, porque puede haber coima cuando un legislador. Denúncielo si hay un delito. Si no está incumpliendo en una norma. Si usted ve un delito, no lo denuncia, tiene su responsabilidad. Ojo, reitero, yo quiero que le vaya bien al presidente. Pero efectivamente, estos actos generan una sensación de estabilidad. Mucha gente lo aplaude. Yo creo que no lo leyeron ni al decreto ni al DNU. O capaz que no están dentro del circuito de la gente afectada, que la va a pasar mal. Porque hay gente que la va a pasar muy mal. Pero la larga lo va a afectar a todo el mundo esto. Esto lo va a afectar a todo el mundo. Menos a los 4 o 5 amigos de él. Volvamos por él que no sabemos si son amigos tampoco. Tal vez son amigos de otro. Amigos. Tal vez son amigos de otro. Sí, sí. Vuelvo, si me permitís, Rubén, a la síntesis. Mañana es operativo el DNU. Todavía no hay una comisión bicameral permanente en la legislatura nacional, es decir, senadores y diputados, que en realidad tienen la responsabilidad de llevar adelante una discusión, estos 8 y estos 8, ¿sí?,
que no solamente sea una discusión para la Cámara, porque tiene que ser una discusión que represente los intereses de los ciudadanos, de los representantes, de los entrerrianos, de las otras provincias, porque después votan lo que quieran y al final la gente te traga ese derrame. Representar efectivamente los derechos de los ciudadanos no es una cuestión muy fácil. Digo, para eso se le paga el sueldo también, digamos. No van gratis. ¿Sí? Y tienen privilegio. Entonces yo digo, si yo voy al funcionario, si yo voy al legislador, si yo voy al oficial, a lo que fuese, hay que empezar a hablar más humanamente en las responsabilidades que surgen de todo esto. Yo no vi a casi ningún funcionario del plexo que hasta un par de semanas vociferaban algunas cosas a repudiar estas cuestiones. Entonces, ¿qué nosotros queremos proteger? ¿Que le vaya bien al gobernador y al presidente? Claro que sí, porque a nosotros nos va bien. Pero claramente acá se está anunciando, esto no es ser negacionista ni tampoco pesimista, un modelo de país que no puede traer tal vez tanta paz social como se piensa. Entonces, si yo traigo a colación lo que dice el ministro de Economía, ojo, no quiero caer mal con nadie, digamos, es una opinión. Pero si el ministro de Economía me dice, no, pues nosotros tenemos que realizar todas estas medidas de ajuste, una inflación acumulada entre diciembre y enero de un 40%, que dijo en realidad un 35%, pero en febrero tal vez va a ser entre un 60 y un 70%. Perfecto, a mí me entran 1000, pero ya para febrero van a valer 250. No voy a poder comprar más carne, más pan, más esto, más aquello. A ver, el que lo va a sufrir, el que anda en la calle. El que es funcionario, legislador, o el que tiene un negocio grande va a tener resto. Digo, no ataco al que tiene más, yo digo este shock genera ese shock. Entonces, yo vuelvo a la propuesta política. Si yo proliferé una propuesta política que tenía que ver con dolarización, con un ajuste que iba a pagar la casta, que es tan bueno, digamos, es tan bueno llenarse la boca con estas cuestiones, pero después el resultado, traigo 7 o 8 ministros, que uno tiene más color de uno que el otro, y presento hoy, es para salvar la Argentina, porque básicamente lo que dicen los considerandos es esto. Yo me encontré con una situación que es caótica. Pero sin embargo el ministro de Economía hace 5 años era parte del gobierno. Entonces, está todo bien. Digo, quienes las van a pasar mal, porque la va a pasar mal mucha gente si esto se aprueba, y esto no es amenazar a nadie, es decir, a ver, traduzcamos lo que sabemos un poco más o que tenemos una herramienta técnica, cómo va a ser las cosas. No es esto, a las 12, a las 0 horas entra en vigencia. Entra en vigencia. Sí. Acá lo grave es tener en cuenta qué tipo de país o qué tipo de Estado de Derecho tenemos. Nosotros no queremos violencia institucional. Nosotros no queremos el exceso de la fuerza de seguridad. Nosotros no queremos una economía que ataque a los trabajadores. Nosotros no queremos una economía que reduzca los derechos en materia previsional. Nosotros no queremos una economía, una Argentina que pierda soberanía y que encima nos identifiquemos con un país como Estados Unidos. Yo no soy norteamericano. ¿Por qué traer ese país y replicarlo acá? Está bueno tener dólares, salir, te compré unas pizzas, que esto, que el otro. Pero nosotros somos Argentina, necesitamos una moneda fuerte. Pero ayer ya se vio frente al Congreso, no sé si casaron a ver, a mí me pareció, la bandera de los Estados Unidos. Ahora yo digo con el corazón, en serio, con el corazón. Acá hay gente que ha estado en política hace mucho tiempo, que es más, lo saludo personalmente al ex legislador que está acá en la audiencia, ya va a salir. ¿Cómo estás, Marce? Un gusto de verte. Tipo que ha caminado mucho en la provincia, que ha representado muy bien los derechos de los entrerrianos en la Cámara, ha salido de la Cámara, y ese es el laburo que hay que hacer, decir las cosas que hay que decir. Capaz que, pasa por un lado y después termina el otro, pero si juntamos esa voluntad con unas 100 más, capaz que sería distinto. Digo una cosa que me parece, yo sin ser funcionario, sin tener ningún tipo de autoridad y nada. Esto es peligroso, técnicamente es muy peligroso. Doña Rosa, ¿esto es válido? Sí es válido. El artículo 99, inciso 3 lo faculta para tener al presidente para dictar, tener facultades legislativas. Lo único que tiene que pasar es por una bicameral, una comisión. Esa comisión permanente que ni siquiera está conformada, entonces si es tan importante para la nación, si la vicepresidenta encargado de la legislatura nacional no puede aclamar una comisión bicameral para decir esto ya, porque es el shock, porque es importante y porque tiene que suceder, y esto va a salvar el futuro de la Argentina, ya tendría que estar aprobado entonces. Totalmente. Doctor Morel, gracias. Perdón la vehemencia, pero es como que me llevo... La seguimos, ¿eh? Hay técnicamente un montón de cosas para decir. Sí, totalmente. Bueno. Una breve, no sé si será por el Día de los Inocentes, lo vamos a chequear por supuesto, pero el ministro de Economía, Caputo, ha anunciado que para los jubilados
que cobren la mínima, durante enero y febrero habrá un nuevo bono de 55.000 pesos. Que se va a pagar. Para el resto de los jubilados seguirá corriendo, por supuesto, la actualización a través de la actual fórmula vigente de recomposición de los haberes jubilatorios. Es la noticia de este momento que aparece para jubilado. Diciembre y enero, perdón, bien, gracias Marcelo. Diciembre y enero, yo dije enero y febrero. Bueno, diciembre y enero, 55.000 pesos para aquellos jubilados y pensionados nacionales que cobren la mínima, y para el resto la actualización salarial llegará recién en marzo con la fórmula que todavía está vigente.